Hola aviadores, les saluda Sky. Hoy daremos otro salto a las estrellas, y lo haremos en el buque insignia de la industria espacial estadounidense. Al menos, lo fue hasta hace poco. Nuestro protagonista de hoy es el heredero de una familia eminente, el principal transporte de la United Launch Alliance y el vehículo de lanzamiento más pesado del mundo. Al menos, lo era hasta hace poco. Y así, con una extraña combinación de deleite y decepción, les presento al gigante naranja y blanco, el ULA Delta IV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Pero como siempre, la historia de la familia Delta comenzó no con el Delta. El misil balístico PGM-17, creado a finales de los años 50, recibió el pomposo nombre del dios nórdico del trueno, Thor, y fue un gran orgullo para Douglas Aircraft. No pretendía ser el principal martillo nuclear de Estados Unidos. Thor era más bien modesto en peso y tamaño. No era un misil intercontinental, sino de alcance intermedio, lo que explica por qué el país norteamericano no se convirtió en su principal hogar, sino las bases en Europa, principalmente en el Reino Unido. El Thor no tardó en quedar obsoleto, así que los militares empezaron a sustituirlo por misiles más avanzados y encontró otras funciones, las civiles. Esto era más o menos algo común para la época. Otro ejemplo puede ser el también estadounidense Atlas o el R-7 soviético. A primera vista, puede parecer extraño que un misil mediano de una sola etapa se convirtiera en la base de un portador espacial, pero el ingenio de los científicos de cohetes hizo su parte. Lograron convertir este misil en una primera etapa decente de algo más grande. Para poner en órbita satélites ligeros, a la etapa Thor se le añadió la segunda etapa, denominada Delta. Por cierto, nadie le auguraba una larga vida a este cohete, pues desde el principio la NASA vio al Delta como una solución temporal. Las capacidades del cohete eran modestas, podía lanzar unos 290 kilos de carga útil a la órbita terrestre baja, pero para su época no estaba nada mal. Eran los años 60, había que acelerar la expansión hacia el espacio y la creación de nuevos portadores llevaba tiempo. Al fin y al cabo, el Saturn no se construyó en un día. La pareja Thor-Delta siguió evolucionando y con el tiempo el número de modificaciones llegó a ser tan grande que apenas quedó nada del misil balístico original y el complejo empezó a llamarse simplemente Delta. Así nació una de las familias de cohetes portadores más longevas de Estados Unidos. Para finales de la década de 1970, el número de modificaciones superaba la docena y el número de lanzamientos alcanzó los 84. El 91% de ellos fueron exitosos. Por supuesto, no es la estadística soñada, pero para aquella época no estaba nada mal. A finales de 1980 fue creado el cohete Delta II y a finales de los 90 el mundo vio el vehículo de lanzamiento Delta III, que ya era una creación de Boeing tras su fusión con McDonnell Douglas. El Delta III era un cohete muy potente, con un peso de lanzamiento de hasta 300 toneladas, capaz de poner en la órbita baja cargas de más de 8 toneladas. Sin embargo, no podía presumir de sus éxitos, ya que solo se realizaron 3 lanzamientos, 2 de los cuales fracasaron, y esta no es la mejor estadística. Boeing concluyó que ya no era posible seguir atormentando al cohete con actualizaciones e inició un programa para crear una nueva generación en toda regla. Los militares apoyaron la idea, al menos la Fuerza Aérea necesitaba un portador pesado más eficiente para su programa Evolved Expendable Launch Vehicle, EELV, que han desarrollado desde mediados de los años 90 y hasta hoy, aunque ahora lleva el nombre de National Security Space Launch, o NSSL. Al desarrollar el concepto del Delta IV, Boeing siguió el paradigma bastante popular de crear una familia de portadores altamente unificados para una amplia gama de tareas. El núcleo de estos cohetes debía consistir en módulos universales, con la posibilidad de ensamblar diferentes portadores a partir de ellos.
Un paso muy serio fue el abandono de la pareja queroseno-oxígeno líquido como combustible, en favor de la pareja hidrógeno líquido-oxígeno líquido. De hecho, fue una decisión polémica, pues no hay dudas de que el hidrógeno es bueno, pero su uso en todo el cohete, y en uno tan grande como este, no simplifica las cosas ni abarata los costes. Sin embargo, esta elección de combustible permitió reducir el peso de un cohete potente y grande, muy grande. Mirando los portadores de las diferentes generaciones por separado, es posible que no se note que el Delta IV, por decirlo suavemente, es más grande que sus predecesores. La misma decisión permitió reducir el papel de los cohetes aceleradores sólidos. Al menos, ya no vemos esos enormes tambores que rodean las etapas. Esta solución redujo los costes y mejoró la fiabilidad. Tal vez la explosión del Delta II en 1997 se les haya quedado grabada en la memoria. Los fuegos artificiales fueron magníficos, pero aún así, los cohetes no están hechos para esto. Curiosamente, el nombre Delta no es más que una muestra de respeto a los predecesores, porque en realidad el Delta IV tiene muy poco en común con ellos. Echemos un vistazo más de cerca al cohete. Empecemos por esos mismos módulos universales, llamados Common Booster Core, o CBC. Mide 40,8 metros de alto y tiene un diámetro de 5,1 metros, la anchura aproximada del fuselaje del Boeing 767. Así que es bastante más grande que el Atlas V y un poco más pequeño que el Ariane 5. Vamos de arriba hacia abajo. En la parte superior del módulo se encuentra el compartimento de transición, que alberga el motor de la segunda etapa y el equipo de desacoplamiento. Pasemos a la parte del combustible. En el interior de cada módulo hay dos depósitos, hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Un poco de física nos viene bien ahora. Debido a que el oxígeno es mucho más denso que el hidrógeno, ocupa el pequeño tanque superior, mientras que el hidrógeno, que es menos denso y tiene un peso muchas veces menor, ocupa el gran tanque inferior. Ambos gases se pueden mantener en estado líquido solo en un frío infernal. Durante el repostaje, el oxígeno tiene una temperatura de menos 185 grados centígrados y el hidrógeno está casi en el cero absoluto, de menos 253 grados centígrados. Para prevenir la formación de hielo en el cohete y reducir el calentamiento del combustible antes del lanzamiento, los propulsores son cubiertos con espuma de aislamiento térmico, lo que les da el ya famoso color naranja oxidado. La solución no es nueva. Por esta misma razón, el tanque exterior del transbordador espacial tenía un color naranja oxidado similar. Como el tanque de hidrógeno está situado cerca del motor, es suministrado casi directamente, mientras que el oxígeno es suministrado a través de una tubería montada en la carcasa exterior, por lo que se puede ver desde el exterior. El corazón ardiente de los Delta IV es algo impresionante. Si se observa el cohete, especialmente su modificación pesada, se puede ver algo muy interesante. La enorme estructura se eleva al cielo con solo 3 motores. Se trata del Rocketdyne RS-68, el motor de oxígeno-hidrógeno más potente del mundo. Al crearlo, Rocketdyne y Boeing buscaban lograr varios objetivos. El más importante era minimizar el coste del cohete. Teniendo en cuenta que no es reutilizable, había que conseguir que su parte más costosa, la planta motriz, fuera lo más barata posible. Para ello, decidieron instalar el menor número posible de motores, de modo que haya uno por módulo, y simplificar el propio motor. A pesar de que este motor es comparado a menudo con otra famosa creación de Rocketdyne, el monstruoso F-1 de los cohetes Saturn V, el RS-68, está mucho más cerca de su otra creación, el RS-25. Este motor fue colocado en tripletes en las colas de los transbordadores espaciales y también estaba impulsado por la pareja de hidrógeno y oxígeno. Sorprendentemente, el 68 es de hecho el siguiente motor criogénico después del 25, y entre ellos, por cierto, hay varias décadas, de no sé si llamarlo progreso o estancamiento. Comparado con su pariente, el RS-68 es más sencillo y tiene muchas menos piezas, lo que lo hace más fácil de fabricar y mantener. Sin embargo, esto también tiene un efecto secundario. A diferencia del corazón ardiente del transbordador espacial, que era considerado un milagro de la ingeniería, el 68 parece ser muy básico tecnológicamente. Un simple motor de ciclo de potencia, con generador de gas, con unos parámetros de impulso específico y empuje,
que no destacan. La simplificación se nota incluso al ver el escape del motor. Mientras que el RS-25 de los transbordadores tenía un chorro de llama pura, el RS-68 arde como un quemador antiguo. Para reducir el coste de producción, el complejo sistema de refrigeración fue sustituido por un simple revestimiento de grafito que se quema en vuelo y tiñe el escape de rojo. Pero no hay que subestimar al RS-68. Sigue siendo un monstruo de 6,6 toneladas, con 2.950 kilonewtons de empuje a nivel del mar. Con razón, es el motor de hidrógeno más potente jamás construido. Digamos simplemente que si no hubiese sido por la lucha con el precio, podría haber sido aún más legendario. El motor ha mejorado. En 2012 tuvo lugar el primer lanzamiento del Delta IV con los motores forzados RS-68A, cuyo empuje alcanzó los 3.130 kilonewtons a nivel del mar. La mayor parte está oculta por un revestimiento que protege los sistemas internos de los efectos agresivos de los motores vecinos, especialmente los boosters sólidos. Por fuera se ve solo la tobera, y es muy bonita. Un pequeño arco argumental sobre los cohetes aceleradores de combustible sólido. En comparación con sus predecesores, en el Delta IV, su función se redujo bastante, pero no fueron abandonados por completo. Algunas versiones del cohete, de las que hablaremos más adelante, utilizan los propulsores GEM-60 de Northrop Grumman. Forman parte de la familia de boosters sólidos que han acompañado a los Deltas desde los tiempos de las generaciones anteriores, y sus nuevas versiones acompañarán a los prometedores cohetes Vulcan. Los boosters GEM-60 de los Deltas generan 879 kilonewtons de empuje a nivel del mar. No son los más grandes y potentes de esta familia, pero al juntarlos con los eficaces motores principales, ya es suficiente. La segunda etapa del Delta IV también es criogénica y tiene un nombre correspondiente, Segunda Etapa Criogénica Delta, o DCSS, por las siglas en inglés. Es probablemente el único legado importante del cohete Delta III, aunque ha sido profundamente modificado. La etapa recibió el motor RL-10B2 con un empuje de unos 110 kilonewtons, que funciona con la pareja de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Por cierto, es el hermano del RL-10A, que propulsa la etapa Centauro del Atlas V. Es un mundo pequeño. Una característica del motor en el Delta IV que destaca es un interesante diseño de la tobera, que inicialmente está plegada, y después de la separación de la etapa, se extiende, aumentando el rendimiento de empuje en el vacío. Inicialmente se crearon dos versiones de la etapa, una con un diámetro de 4 metros y otra de 5 metros, que se diferenciaban principalmente por la cantidad de combustible. Desde el exterior también se los puede distinguir. Mientras que la segunda etapa de 5 metros parece una continuación directa de la primera, la de 4 metros crea un estrechamiento en la transición entre las etapas. Sin embargo, ahora esto ya no se ve. En las versiones pesadas solo se utilizan etapas de 5 metros y las medianas no son populares hoy en día. Por fin llegamos a la parte superior del cohete, el lugar de la carga útil y carenados. El carenado básico para las versiones medianas del Delta IV tiene un diámetro de 4 metros y se ve como una continuación de la segunda etapa, que tiene el mismo tamaño. También hay opciones más grandes, con un diámetro de 5 metros y varias longitudes, desde 14,3 metros hasta 19,1 metros, y estos carenados grandes son los principales. Finalmente, llegó la hora de ver las opciones de este cohete. Durante toda la vida del programa, los cohetes estuvieron divididos en dos grupos principales, Delta IV Medium y Delta IV Heavy. Hubo ideas para un portador ligero, pero ya conocemos el tamaño del cohete. Estas ideas fueron abandonadas casi de inmediato en 1999. Vayamos de lo simple a lo complejo, con referencia a los índices. La versión básica se llama simplemente Delta IV Medium. Consiste de un módulo CBC, una segunda etapa DCSS de 4 metros y un carenado de carga útil de 4 metros. Este cohete es capaz de lanzar una carga de hasta 8,8 toneladas a la órbita terrestre baja y de hasta 4,5 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria. Estas prestaciones venían con el antiguo motor RS-68. También existe la opción de usar el nuevo R-68A, pero en la práctica nunca ha sido lanzado y probablemente nunca lo será.
La siguiente versión, Delta 4 Medium Plus 4.2, es similar al Medium básico, pero viene con 2 boosters sólidos. Junto con el motor RS-68A, este combo es capaz de lanzar cargas de hasta 12 toneladas en la órbita terrestre baja y 6,4 toneladas en la órbita de transferencia geoestacionaria. Esto ya es un portador decente. La opción Delta 4 Medium Plus 5.2 se diferencia de sus predecesores por un carenado más espacioso de 5 metros. Esto permite colocar cargas más grandes, aunque su masa se reduce ligeramente, 10,2 toneladas para la baja tierra y casi 5,2 para la órbita de transferencia geoestacionaria. Se puede considerar como más adecuada para cargas pesadas la versión Medium Plus 5.4, con 4 cohetes propulsores. Con su ayuda, se pueden lanzar 12,8 toneladas a la órbita baja y 7,3 a la órbita de transferencia geoestacionaria. Por último, llegamos a la opción más pesada y reconocible, el Delta 4 Heavy. Aquí se acaban los juegos con los carenados y no se utilizan los cohetes propulsores. La versión pesada es un conjunto de 3 módulos CBC, una gran segunda etapa y carenados de 5 metros. El Delta 4 Heavy, actual buque insignia de la ULA, es capaz de lanzar una carga útil de más de 28 toneladas a la órbita terrestre baja y 14,2 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria. El lanzamiento de un cohete con varios módulos idénticos tiene sus propios matices. Como parte del esquema de vuelo del portador, los 2 boosters laterales se desgastan y se desacoplan, mientras que el núcleo central sigue funcionando un poco más. Puesto que la cantidad de combustible en los CBC es la misma, los ingenieros tuvieron que jugar un poco con los empujes para ahorrar un poco de este preciado líquido. En el momento del lanzamiento del cohete, los módulos laterales llevan sus motores al máximo, 102% de empuje, mientras que el módulo central trabaja al mínimo, 58%, durante unos 50 segundos. Debido a esto, en el momento en que los módulos laterales están vacíos y desprendidos, el central permanece activo, alcanza el 102% de empuje y vuelve a bajar al 58% justo antes de desacoplar la segunda etapa de sí mismo. Todo un baile de aceleración y empuje. Por cierto, en el momento de lanzar el cohete, se puede notar un fenómeno bastante inusual: enormes lenguas de fuego que absorben la parte inferior del cohete y lo cubren de hollín. Por supuesto, siempre hay fuego en el lanzamiento, pero normalmente es un destello brillante, similar a una explosión, y aquí se trata de una llama. Lo que ocurre es que en el momento en el que se anuncia el lanzamiento, el hidrógeno es impulsado a través del motor y expulsado en estado incombustible. Solo después de 1 o 2 segundos, el oxígeno entra finalmente en la mezcla. Se produce la ignición en los motores, la nube de hidrógeno en la parte inferior del cohete se enciende, y vemos lo que vemos. Así que en realidad, no se trata de un fallo. El cohete fue creado a un ritmo bastante rápido. Las primeras pruebas de encendido en los motores de la unidad CBC fueron realizadas en 2001, y a finales de 2002, el cohete en su versión más básica realizó su vuelo inaugural desde Cabo Cañaveral. Hicieron falta otros 2 años para completar la versión superior del Delta 4 Heavy. El primer lanzamiento de prueba fue realizado en diciembre de 2004, y fue un fracaso. Las 3 unidades se apagaron durante el vuelo. Como resultado, la maqueta del satélite principal entró en una órbita incorrecta, mientras que 2 de sus microcompañeros ni siquiera alcanzaron la órbita. Resultó que se produjo un efecto de cavitación en la tubería de los tanques de oxígeno, que desestabilizó el suministro de oxidante a los motores y provocó un fallo. El problema fue resuelto y nunca más volvió a ocurrir. Cabe señalar que de más de 4 docenas de lanzamientos del Delta 4, este fue el único que no tuvo éxito. Durante mucho tiempo el Delta 4 Heavy fue considerado el cohete portador más pesado del mundo, en términos de carga máxima. Sus principales competidores eran el Proton M y el Ariane 5, pero ahora ha perdido su reinado ante el descarado recién llegado, el Falcon Heavy. Y ya hemos hablado de todos estos pesos pesados en el canal, así que vayan a ver esos videos si aún no lo han hecho. Es algo muy curioso, pues por fuera, estos cohetes son muy similares en lo que se refiere a sus dimensiones generales, incluso se parecen, pero la creación de SpaceX pesa casi el doble que la de la ULA. Esto se debe a la diferencia en el tipo de combustible y su densidad.
Los cohetes son lanzados desde dos lugares principales, la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida, y la base de Vandenberg, en California. Los lugares de lanzamiento son completamente idénticos, incluyen todo el equipamiento necesario, así como un complejo de ensamblaje final, donde las etapas llegan desde las fábricas de Boeing, principalmente por vía marítima. Los emplazamientos valen para lanzar cualquier versión del Delta IV, de las cuales, obviamente, la más interesante para los observadores es la Heavy. El coste de los lanzamientos del cohete de Boeing no es precisamente bajo. La ULA pide al menos $150 millones por sus servicios, y para el Delta IV Heavy, el coste puede alcanzar los $400 millones. De alguna manera, esto no encaja con todas las historias sobre la lucha por lo más barato. ¿Por qué es tan caro? Podemos decir que esto se debe a varios factores. A principios de la década de 2000, cuando el Delta IV acababa de entrar en servicio, Boeing intentó llevarlo al mercado comercial abierto, pero esto no salió muy bien. Al principio, la mayoría de los clientes potenciales miraban el cohete con cautela. Era completamente nuevo, bastante innovador y nadie podía medir bien los riesgos. Además, en aquella época, ganaron popularidad otros portadores. En primer lugar, los protones rusos, que con capacidades cercanas eran mucho más baratos para los clientes. Boeing y luego la ULA se concentraron en los pedidos de las estructuras estatales, y este es inicialmente un mercado limitado. Incluso clientes como la NASA o el Pentágono no tienen tantos recursos y necesidades como para inundar el espacio con 20 grandes satélites y rovers planetarios cada año. El número de lanzamientos es relativamente modesto y es simple matemática. Menos cohetes significa que cada uno de ellos es más caro. Y por último, está la propia ULA. Tras la fusión de Boeing y Lockheed Martin en el sector espacial, los dos principales portadores estadounidenses, el Delta IV y el Atlas V, acabaron entre las paredes de la misma corporación, que tuvo que mantener dos cohetes que inicialmente competían entre sí, y una vez más, la demanda seguía siendo limitada. Otro resultado sombrío de la fusión desde el punto de vista económico fue el hecho de que la ULA se convirtió prácticamente en un monopolio en el mercado nacional, lo que, por decirlo suavemente, no es saludable. Podían fijar cualquier precio a sus cohetes y los clientes no tenían a dónde ir. El Pentágono no lanzaría satélites militares en cohetes rusos. En el mercado doméstico de Estados Unidos, el Delta IV y el Atlas V podrían competir, quizás con el transbordador espacial, pero sus lanzamientos eran tan caros que los cohetes de la ULA podrían estar recubiertos de oro y alimentados con borbón, y aún así, seguirían siendo más baratos. Los cohetes vivieron durante 10 años en ese mundo de ensueño, hasta que sus competidores empezaron a crecer como setas después de la lluvia, ejerciendo una presión tremenda sobre todos los puntos débiles. Como se habrán imaginado, no es por capricho que la ULA está haciendo tantos esfuerzos para mantener a SpaceX fuera de los contratos gubernamentales. La competencia entre el Atlas V y el Delta IV influyó bastante en ambos cohetes. En un intento por hacer que sus buques insignia no interfirieran entre sí, la ULA dividió los modelos según el peso de las cargas útiles. Las más pesadas se le asignaron al Delta IV Heavy, con su máxima potencia, y las más ligeras al Atlas V, que es más barato que el Delta V Medium. Estas mismas versiones tuvieron que ser apartadas. El Delta IV Medium fue lanzado por última vez en 2019 y lo más probable es que no lo volvamos a ver nunca más. En cierto momento, la ULA hizo una gran apuesta por el Delta IV y esbozó muchos proyectos interesantes, incluyendo la ampliación de sus capacidades mediante la mejora de los motores y la adición de más propulsores laterales. Además, había planes para realizar vuelos tripulados, pero la lucha por los precios bajos al principio de la historia les jugó una broma cruel. Resultó que para ser admitido en términos de fiabilidad y seguridad para la certificación de categoría humana, había que hacer muchas modificaciones al cohete. En primer lugar, habría que modificar los motores, lo que era demasiado caro. Por la misma razón, hubo que abandonar la idea de instalar el RS-68 en el cohete superpesado SLS. El buen y viejo RS-25 resultó ser más adecuado. Podemos decir que en 2014, el cohete Heavy elevó la nave Orión al espacio, pero fue una prueba sin tripulación.
Orión está siendo diseñada para el SLS y en la ULA, el Atlas V es el responsable de las misiones tripuladas. El coste desorbitado, la obsolescencia, la enorme presión de los competidores progresistas y los planes para crear un cohete completamente nuevo hicieron su trabajo. El Delta IV se está retirando poco a poco y para sustituirlo, la ULA ya está fabricando un cohete Vulcan Centaur completamente nuevo, con los últimos motores BE-4 de Blue Origin, alimentados por un novedoso combustible de metano y oxígeno líquido, unos cohetes aceleradores sólidos más potentes y muchas otras características interesantes. El cohete llegará en los próximos años y sustituirá tanto al Delta IV como al Atlas V, convirtiéndose en el nuevo cohete único de la ULA. Así es la historia llena de sentimientos encontrados del Delta Naranja Gigante. Esperamos sus comentarios y por supuesto los likes si les gustó este video. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.